anuncios del ministro y de los cuidados que hay que tener. Exacto, vamos a hablar un poco de lo que se llama, para dar la previa infección de avance. O sea, qué es lo que ocurre cuando estamos vacunados y pensamos que ya está todo el problema resuelto, pero en realidad no, porque lo que pasa es que, ya lo hemos dicho más de una vez, las vacunas no nos protegen un 100%, hay posibilidades de enfermar, solamente que la enfermedad puede ser más liviana, por decir de alguna manera, y evita que terminemos con una asistencia respiratoria mecánica en un CTI y la posibilidad de una muerte. En los hechos, la mayor cantidad de casos que hoy en día están en CTI, que por suerte son pocos, son personas no vacunadas. O sea, que había una solamente que estaba vacunada, seguramente con antecedentes que habilitaron que, bueno, pasara a CTI. Entonces, esta infección de avance, hay un estudio que se hizo en el Reino Unido, una investigación, que encontró, por ejemplo, que el 0,2% de la población, es decir, una persona cada 500, experimenta lo que se llama una infección de avance progresiva. O sea, a pesar de estar vacunados, tienen un proceso infeccioso por la COVID-19, pero que no es de riesgo elevado. Y acá entra en juego, entonces, cuáles son esos elementos que pesan para que una persona pueda terminar con una infección y cómo hay que cuidarse. En ese sentido, en las últimas horas el país había publicado un informe que había hecho el equipo del Ministerio de Salud Pública referido a cuánto duraba la efectividad de, por ejemplo, la vacuna Pfizer. Se hizo con voluntarios y se determinó que al mes de vacunación bajaba un 30% la eficiencia de la vacuna Pfizer. Esto generó en las últimas horas comentarios por parte del Ministerio de Salud Pública, del Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien dijo que fue apresurado darse a conocer este estudio referido a esa posibilidad de bajar un 30% la efectividad de Pfizer en un mes y que de alguna manera eran una información que tenía que manejarse en la interna del Ministerio de Salud Pública para después tomar algún tipo de decisión, y eso generó, obviamente, algo de molestia, ¿no? El Ministerio de Salud Pública dijo que en datos presentados por la cartera la semana pasada con la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, se hablaba de esa posibilidad de un descenso de un 30% en la eficacia al mes, y de alguna manera algunos expertos empiezan ya a considerar la posibilidad de estar más cercanos a la tercera dosis de Pfizer para aquellas personas que recibieron las dos dosis. Yo qué sé, en mi caso fue marzo y abril, yo ya pienso, estoy en octubre, entonces estoy en el horno, o sea, tengo que empezar a cuidarme. Sí. Entonces, ¿de qué depende todo esto? Y vamos al estudio británico y a la primera plaquita, ahora sí, ¿qué aumenta el riesgo de contagio? Primero, el tipo de vacuna, como decíamos, estábamos hablando específicamente de la Pfizer, pero bueno, por ejemplo, Moderna reduce el riesgo de una persona a desarrollar COVID en un 94%, como decíamos, Pfizer un 95%, aunque también empieza a bajar, Johnson & Johnson 66%, AstraZeneca un 70%, pero parece que AstraZeneca aumentó al 81% si se dejaba, recuerdan, un intervalo más grande de vacunación que rondaba los 3 meses. El segundo motivo de lo que puede ser infección de avance, el tiempo transcurrido de la vacunación, obviamente que es importante. Las primeras investigaciones hablaban de una protección de Pfizer de 6 meses aproximadamente, obviamente se sigue trabajando. Vemos que este estudio acá en Uruguay daba esta cifra realmente preocupante de 30% al primer mes, y obviamente eso es un punto muy importante, tener en cuenta la efectividad, el tiempo de efectividad de la vacuna para saber en qué momento hay que hacer el refuerzo. La tercera plaquita, para ir avanzando, las variantes del virus, obviamente es importantísimo. Por ejemplo, en este estudio que se hizo en Inglaterra, según los datos de la Public Health England, dice que en el caso de la alfa sugieren que 2 dosis de la vacuna Pfizer son pocos menos protectoras, y en el caso de la Delta, la protección, como se sabe, ya cae un poco más, cae al 88% para el caso de la Pfizer y también la AstraZeneca. Punto 4, para ir ya terminando, tiene que ver con el sistema inmunológico, o sea, con nuestras propias defensas, en qué situación estamos. Obviamente que este riesgo va a depender de los propios niveles de defensa o inmunidad que tenga cada uno de nosotros, y otros datos específicos de la persona, como puede ser el grado de exposición al virus. Aquellos que trabajan en la salud obviamente van a tener mayores posibilidades de tomar contacto con el virus que aquellos que no trabajan en esa materia. La aptitud inmunológica generalmente también se reduce con la edad, y acá también entra en juego, más allá de la edad, aquellas patologías coadyuvantes o que pueda tener la persona que de alguna manera
le hacen bajar sus propias defensas por, no sé, por enfermedades autoinmunes, por estar transitando un cáncer que requiere de tratamiento que también hace bajar las defensas. O sea que en definitiva la infección de avance existe. Ya sabemos que el estar vacunados no nos protege de 100%. Hay que ver en qué momento entonces empezar a dar las terceras dosis de los refuerzos. En algunos casos ya se están dando. Hay que ver qué es lo que pasa con la Pfizer. Y mientras tanto es fundamental seguir manteniendo en la medida de las posibles el aislamiento, o el distanciamiento social y el uso del barbijo como mecanismo de protección. Y de verdad hay que seguirlo reiterando. Sí. Sí, hay que seguirlo exactamente. reiterando. Es la manera.